Es un gusto saludarlos. Nos encontramos dentro del Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades, organizado por la Universidad Complutense de Madrid. Quien les habla, Analida Boluarte Drago, docente del Departamento de Psicología y Humanidades de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. En esta oportunidad voy a presentar una ponencia que va dentro de la educación de humanidades, ponencia temática de un trabajo. El título de la ponencia es Preparación de los maestros para forjar ciudadanos más humanos y empáticos. A modo de introducción, sabemos que en torno a la persona se articulan muchas disciplinas. Por un lado, quisiera mencionar a la pedagogía, que detrás de toda pedagogía, como sabemos, hay un modelo de persona. Y detrás de la filosofía también hay modelos de persona. En esta oportunidad quisiera proponerles un encuentro entre dos disciplinas, la educación y la filosofía. La educación con una propuesta personalista y la filosofía personalista, de modo que nos ayuden a ver a la persona de una manera integral en todas sus dimensiones y podamos abordar con plenitud todas las necesidades en las cuales se encuentran nuestros alumnos, nuestros educandos, en las distintas instancias durante y a lo largo de la etapa evolutiva. Entonces, como les comenté hace un momentito, si nos ponemos a pensar, no existe, o quizás en algunos centros educativos sí se dé, pero por lo general no se da tanta preponderancia como sí se le da al ámbito intelectual, al desarrollo de destrezas, habilidades del área cognitiva. Respecto a la dimensión afectiva, a lo emocional, no es que se propongan proyectos, programas de modo sistemático, de modo constante. Entonces nos encontramos con alumnos que van desarrollando una serie de habilidades cognitivas, pero luego pueden tener dificultad en lo que respecta a relaciones interpersonales, intrapersonales y relaciones a futuro, ¿no? Hay una etapa en la escolaridad que pueden manifestar algunas dificultades, pero más adelante esas dificultades, si no han aprendido a solucionarlas, van a mantenerlas y quizás se agudizan. Por otro lado, nuestros alumnos pueden estar en un entorno. Ahorita todos estamos en una situación de crisis sanitaria, unos saliendo un poco y otros quizás todavía estacionados en esa situación, pero en cualquier caso sabemos las estadísticas de cómo esta crisis sanitaria ha impactado en la salud mental de las personas, con mayor razón en los educandos, en nuestros educandos. Estos educandos que tenemos a nuestro cargo pueden estar viviendo también situaciones de conflicto, situaciones en el entorno familiar que no son del todo favorables o se encuentran en crisis. Esas situaciones, ese entorno en el cual se encuentran y se pueden encontrar nuestros alumnos, tenemos los recursos necesarios, los docentes, para poder abordar esas situaciones, darle un acompañamiento en toda la dimensión afectiva, emocional a nuestros alumnos. Y quizá la respuesta es que no. Desde nuestra formación universitaria, la dimensión afectiva quizás no se ha privilegiado, como suele suceder en la mayoría de las mallas curriculares de los centros universitarios donde nos formamos los docentes. Por eso, en este momento quisiera plantear un encuentro, como lo hice al inicio, ¿no? El encuentro de dos disciplinas, de una visión desde la pedagogía y una visión desde la filosofía. Desde la pedagogía con la educación personalizada y desde la filosofía con la filosofía personalista. Como
menciono es una propuesta. Cada centro educativo, por supuesto, que tiene su propio proyecto educativo, su misión, visión, y quizá no va en la misma línea de la propuesta que hoy comparto con ustedes. Pero quería que estas reflexiones que ahora comparto en alta voz, pues nos ayuden a quizás darle una prioridad mayor de la que tiene en la actualidad esta educación en la afectividad, educación emocional de nuestros alumnos. Hay preguntas que todas las personas nos las podemos haber hecho en algún momento. Una primera pregunta, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy? Somos personas. ¿Y cómo soy? El cómo soy tiene un abanico de respuestas, ¿no? ¿Cómo soy? Y nos podríamos preguntar nosotros, dentro de nuestra planificación, dentro de nuestro desarrollo en el aula, ¿existe algunas actividades previstas para abordar esa realidad de cómo soy, para que los alumnos se conozcan, se acepten y lleguen a identificar sus estados emocionales, y no solo identificar, sino revertir o reevaluar ese estado emocional? En esta oportunidad quisiera proponerles, dentro de esta visión integradora de la persona, unas dimensiones y unos constituyentes. Unas dimensiones de la persona, de modo que no dejemos de lado ninguna dimensión. La dimensión volitiva, todo lo que hace referencia a la formación del carácter, que es muy importante y está muy en relación con el desarrollo de la afectividad. La dimensión intelectual, que para todos nos es muy seguro que nuestras actividades tienen una gran preponderancia en esta dimensión. La dimensión afectiva, que es la que en esta oportunidad quisiera abordar, y la dimensión física, ¿no? Que también se aborda desde la escolaridad. Por otro lado, la persona, dentro de esta visión integradora, también tiene unos constituyentes como son la singularidad, importantísimo para el autoconocimiento, para la autoaceptación, para la autoestima. La singularidad, somos únicos e irrepetibles, insustituibles. Cada persona tiene un valor en sí. Cada uno de nuestros educandos tiene un valor en sí. Importantísimo remarcar y desarrollar una serie de dinámicas, actividades que vayan en torno a reforzar esta singularidad. Apertura, todos los seres humanos, bueno, somos seres sociables, nos abrimos a los demás, pero no solo hacia las personas, también hacia nuestro entorno. Y en esta línea va el trabajo, ¿no? Las personas somos los que transformamos la realidad, y al transformar la realidad podríamos entrar en el ámbito del trabajo, estudio, dependiendo de la etapa de nuestra vida en la que nos encontremos. Dentro de la apertura encontramos un constituyente propio de la persona y muy necesario, como es la comunicación, que quizá ahora, en este tiempo de pandemia, a través de la virtualidad, a través de las pantallas, pues hemos visto cómo valoramos, ¿no?, el poder estar cerca de nuestros seres queridos, el poder estar cerca de nuestras amistades, el poder convivir con normalidad, sin protocolos, con las demás personas. La comunicación, qué importante es este constituyente propio de la persona. Luego, la originación. Todas las personas venimos de una familia, venimos de un entorno social, venimos de una cultura, venimos de un país, tenemos un punto de origen, y ese punto de origen marca, ese punto de origen no nos determina, pero sí marca, nos va de alguna manera constituyendo, y va también llevándonos y orientándonos en nuestras propias decisiones o elecciones que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Si no viéramos a la persona de manera integral, podríamos encontrarnos con esta realidad que es una mesa en la que las patas no están
alineadas totalmente, ¿no? Si bien se ha privilegiado la inteligencia, se puede haber privilegiado la corporalidad, o por algún motivo no se ha privilegiado el ámbito de todo ese ámbito tan grande de la voluntad. Nos encontramos con una mesa o con una persona que tiene desarrolladas unas dimensiones, pero las otras no. Y de lo que procuraremos en este breve coloquio, en esta puesta en común, es al ver a la persona en su integridad, al mismo tiempo revalorar la dimensión afectiva, con todo lo que conlleva esa dimensión afectiva. En un primer momento quisiera que recordemos, ¿no?, que la educación emocional no es simplemente una sesión, una clase, no, es todo un proceso, es parte del proceso educativo, y por eso pues tiene que apuntar a desarrollar al máximo esa afectividad de los alumnos que tenemos a nuestro cargo, al mismo tiempo y al mismo nivel como ponemos énfasis en el desarrollo cognitivo. Todas las dimensiones de la persona son importantes, a todas tenemos que, para todas tenemos que desarrollar actividades, de darles a los alumnos recursos, herramientas, teniendo en cuenta que hay un punto que es importante, que el mundo afectivo, nuestro mundo afectivo, que es muy rico, ese mundo afectivo interior es muy rico, también es muy cambiante y depende, en muchos casos, de las circunstancias, del entorno que tengamos a nuestro alrededor. Pero si procuramos que sea la inteligencia y la voluntad las que integren de modo armónico ese mundo afectivo y todas nuestras demás dimensiones, veremos que nuestras acciones, nuestras decisiones irán configurando a una persona plena, feliz, a lo largo de su vida, con una vida lograda. Por lo tanto, qué importante reafirmar que la educación emocional no es de una sesión, no, implica proporcionarle todos los recursos necesarios a nuestros alumnos, de modo que en la etapa de la escolaridad puedan desarrollar una serie de habilidades, destrezas que les sirva para la vida, porque en el tiempo de la escolaridad, que serán unos años, la vida a futuro, pues les tenemos que llenar la mochila con muchas habilidades, destrezas que les ayuden a tener unas relaciones con los demás, interpersonales, sanas, coherentes, justas, tolerantes, abiertas, acogedoras. En esa línea vamos a apuntar con esa educación de la afectividad. Qué importante entonces que resaltemos en nuestros alumnos y los valoremos como tal, con esta singularidad, haciéndoles ver que cada persona es única e irrepetible, cada uno somos distintos, tenemos un yo individual, nadie nos puede sustituir y por lo tanto valemos. Ese sentido del valor personal ayudará a que podamos enseñarles a valorarse a sí mismos, y eso conlleva una mejora de la autoestima personal. Y podríamos pensar a qué nos estamos refiriendo al hablar de la autoestima. Al hablar, primero quisiera mencionar el autoconcepto, ¿no?, que es la idea que podemos tener de nosotros mismos. Y la autoestima es la validación que hacemos de ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Y dependiendo de la edad, dependiendo de la etapa evolutiva en la que nos encontremos, a veces esa validación de nuestro ser personal, de lo que somos, no es del todo justa. A veces puede ser muy por debajo de lo que realmente somos. Y ahí estaríamos hablando de una autoestima que no se ha desarrollado o una autoestima pobre.
Y la autoestima pues tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión global y una dimensión específica. En cualquier caso, apuntamos a que esa autoestima sea la que corresponde, una validación positiva, de nosotras mismas. Y luego, esa validación positiva de nosotras mismas que no dependa del entorno. Esto supone un autoconocimiento, supone un autodominio y supone también haber abordado a lo largo de la etapa escolar todas las dimensiones, las que menciono aquí, la dimensión física, la dimensión social, la dimensión afectiva, la dimensión académica, la dimensión ética. Todas estas dimensiones, si las vamos potenciando por igual, estaremos preparando a nuestros alumnos para que puedan ser esos ciudadanos más empáticos, más humanos en la sociedad que les toque vivir y en el entorno que se vayan a desarrollar. ¿Y qué es necesario para que tengan una buena autoestima? Tema que en la actualidad es muy, está con mucha carencia y, por otro lado, hace falta que realmente se conozcan y se valoren como son y por lo que son. En primer lugar, que se conozcan. Es lo primero que tenemos que ayudarlos, a que se conozcan. En segundo lugar, para que crezca esa autoestima, hace falta que ellos sientan que logran algo, que son eficaces en algo. Y eso lo podemos lograr en el día a día, en la jornada educativa, en la jornada académica, en las actividades, en el aula. Estos aspectos los podemos abordar y luego hacerles ver que todas las personas valemos, todas las personas somos buenas en algún aspecto, en otros quizás no, pero en algún aspecto sí, y por otro lado, todas las personas tenemos derecho a ser felices. Y el ser felices, pues depende muchas veces cómo interpretamos la realidad, no tanto cuánto nos da la vida, sino cómo interpretamos lo que tenemos en ese momento a nuestro alrededor. Algunos aspectos para poder ayudar en esa mejora de la autoestima, pues primero descubrir si es que alguno de nuestros alumnos la autoestima la tiene baja. Luego ayudarles a que se proponga un aspecto de mejora, aunque sea pequeñito, un aspecto de mejora y luego en cuanto hace un balance, ¿no? de sus defectos o sus virtudes o sus debilidades o sus potencialidades, un análisis FODA, eso le podría ayudar a nuestros alumnos, pues encontraremos un plan de acción para poder orientarlos en esa búsqueda de una autoestima equilibrada. Un punto importante será ayudarlos a que no se valoren en función de el entorno, en función del qué dirán, en función de las circunstancias. La autovaloración es independiente de las circunstancias. Eso es todo un trabajo que hay que hacer en el día a día, en las conversaciones grupales, individuales con los alumnos, pero importantísimo resaltar, ¿no? Este aspecto de la autoestima no es de un día para otro, es todo un proceso en el cual nosotros los estamos acompañando. Y un primer aspecto en el que podríamos incidir en la actualidad con todo lo que hace referencia al bullying o al ciberbullying es el aspecto de el respeto, la importancia que tiene el respeto y el perdón. Respeto y perdón. Respeto a uno mismo, respeto a los demás y el perdón, saber perdonar, saber pasar por alto. Es parte también de una vida emocional sana, saludable, el enseñarles a respetar a los demás y por otro lado el perdonar, el no vivir de exceso de pasado o el no vivir de exceso de futuro que genera ansiedad.
Las emociones se educan. Todos los seres humanos, dice Isabel Wagner, somos seres empáticos por naturaleza. La prueba más evidente de ello es que desde bebés tendemos a imitar a otros. Somos seres capaces de ponernos en la situación de los demás. Somos seres capaces de leer las emociones en el rostro, en los gestos, en una señal, en una sonrisa o una cara seria, ¿no? Somos capaces de ponernos, identificar esa emoción o ese sentimiento por el que está pasando una persona que está a nuestro alrededor. Es todo un ejercicio, es todo un entrenamiento. Y por eso, como parte de esa educación emocional, con miras a esos ciudadanos empáticos y más humanos, tendría que haber una asignatura que se titule Empatía, una asignatura que se titule Empatía, en la cual se vaya alfabetizando a los alumnos en el ámbito emocional, que realmente tienen una gran necesidad de esa alfabetización. Luego que aprendan a regular sus emociones, que aprendan a darse un auto-like, ¿no? Se equivocaron, tuvieron una dificultad o tuvieron un error y quedaron mal delante de los demás, que inmediatamente se den un auto-like, se automotiven, no que esperen los likes de los demás en Instagram o en las redes, que no esperen para sentirse bien o reconfortados. Y luego hay todo un ámbito muy, muy grande que hace referencia también a ese desarrollo emocional, como es la creatividad, ayudarlos a ser creativos. En todo este desarrollo emocional, es verdad que no estamos solos. Los docentes trabajaríamos poco y mal si es que consideráramos que todo termina en el aula. Los primeros educadores son los padres. Por lo tanto, todos estos planes, proyectos, todo este querer educar en la afectividad, educar ciudadanos humanos, empáticos, hay que transmitírselo a los padres de familia, de modo que ellos vayan en la misma línea, de modo que ellos se identifiquen con nuestro proyecto educativo en este ámbito de la educación emocional, de modo que ellos en la casa refuercen lo que se va desarrollando en el colegio, en el centro educativo, puesto que los padres son los primeros educadores y estando en casa ellos comparten con los hijos una gran cantidad de vivencias, situaciones, entornos distintos a lo propio de la escolaridad. En el ámbito de la empatía, los padres, pues ellos mismos también ayudarán mucho con el ejemplo cuando sus hijos ven cómo se autorregulan emocionalmente y procuran ponerse en el lugar del otro que es parte de la familia, ¿no? Y el ejemplo de los padres, por supuesto, que ayudará muchísimo. Por eso es importante transmitirles a los padres de familia cuáles son nuestras metas en el año, cuáles son nuestros proyectos que vamos a desarrollar, no solo en el ámbito académico, no solo en cuanto a competencias deportivas, no solo a visitas culturales, no. Queremos desarrollar proyectos que apunten lejos y que apunten profundo, a esa profundidad que es el mundo interior, el mundo de la afectividad de cada uno de nuestros alumnos. Por supuesto que esto no empieza con la turbulencia de la adolescencia, esto es desde la primera infancia, diríamos desde los 0 años, pero importantísimo involucrar a los padres de familia, implicarlos en la educación de sus hijos en ese ámbito concreto. Y por supuesto que los recursos, las herramientas, habrá que dárselas también a los padres de familia a través de capacitaciones, clases, compartir en redes información,
hacerles asequible también esos conocimientos, de modo que ellos puedan secundar la labor que vamos haciendo desde el centro educativo, que cultivemos, ahora sí hablamos en plural, tanto los docentes como los padres de familia, cultivemos la empatía. ¿Y cómo cultivamos la empatía? Pues si vamos cultivando en todos los entornos, involucramos en este momento sí el entorno familiar, el entorno educativo, desde el entorno familiar y educativo, cultivemos el lenguaje verbal, que sea grato, que sea cálido, acogedor, el lenguaje no verbal, cuánto podemos decir o no decir con gestos o con silencios. El lenguaje epistolar, que ya no se utiliza mucho, puesto que no hay las cartas, pero qué bonito, si no es una carta, es un mensaje o un post-it que nos dejan en nuestro escritorio o en la refri pegada. Qué bonito esos mensajes, acostumbrarlos a nuestros alumnos, a los padres le diremos a sus hijos, a dejarse mensajes positivos, mensajes cálidos, mensajes que acojan. Y luego también ese mensaje del lenguaje que trae los pequeños detalles, detalles pequeños positivos, ese ayudar a alguien de la familia, ayudar a un compañero en el aula que no entiende algún tema, es pequeños detalles pero positivos, entrenar a nuestros alumnos en esa línea. Eso ayudará a que sean empáticos y se den cuenta que algún compañero pues no tiene la misma habilidad que él y él puede ser un apoyo, un salvavidas en ese momento para otro alumno, otro compañero que tiene una dificultad. Cuidar también el lenguaje de las celebraciones, ¿no? Celebrar los cumpleaños, celebrar las fiestas, que ese momento sea un momento de unión, que sea un momento grato, en el que nadie se queda fuera de esa celebración. Todos formamos parte de esa celebración. Por lo tanto, ahí también la empatía la estaremos cultivando, porque enseñaremos a nuestros alumnos a no dejar a nadie solo. A todos los integramos. No hay alumnos que sean distintos, diferentes, o los margino por algún motivo. No, no cabe. Dentro de esta formación de ciudadanos humanos, más humanos, empáticos, no cabe el marginar, el dejar de lado, el aislar. Por el contrario, lo que cabe es acoger, tolerar, y no solo tolerar, sino unir y formar equipo. Luego también, para cultivar la empatía, qué importante y qué grato el lenguaje de las sorpresas, ¿no? Con algo positivo. Va unido al de tener detalles positivos, pero la sorpresa, qué bonito el ir cultivando en nuestros alumnos esos pequeños detalles a través de lenguajes, ¿no? Como estamos viendo, todo va a redundar en el beneficio personal y sobre todo va a redundar en el entorno en el que se muevan hoy, ahora y a futuro nuestros alumnos, futuros ciudadanos de nuestro país. Como profesores, pues sí, es importante ayudar en el aula a ayudarlos a ser justos, tolerantes, a ser acogedores, a saber darse cuenta de las carencias o necesidades de los demás. Y por otro lado, desde la educación habrá un espacio para poder capacitar, orientar a los padres de familia y luego también dentro del aula, porque nos movemos en dos entornos que son muy importantes, el aula, el centro educativo y la familia. Dentro del aula, pues ayudar a los alumnos, ¿no? También a pensar, a argumentar, a exponer, siempre de modo positivo, evitando la burla, la crítica, lo que conocemos hoy ahora como el bullying. Y de esa manera, si vamos trabajando a la par los docentes, a la par con los padres de familia, estaremos poniendo los cimientos para una educación
afectiva, una educación emocional y un ejercicio de esa vida emocional saludable. Toda educación sabemos perfectamente que es progresiva, gradual, y por lo tanto, siguiendo ese principio de la gradualidad, tanto docentes como los padres de familia tendremos que ver en qué etapa se encuentran nuestros alumnos, y de acuerdo a la etapa en la que se encuentren les daremos los recursos, las herramientas necesarias para ir forjando, por un lado, el carácter a través de la fortaleza y la forja de la voluntad, formar su intelecto, sí, formar y forjar esa dimensión afectiva, y dependiendo en cada etapa en la que se encuentren, será distinto definitivamente cuando pasan a la pubertad y la adolescencia. Entran en juego otros factores, pero para eso habremos tenido una preparación académica de psicología evolutiva que nos ayude a plasmar y poder ser buenos orientadores en esta etapa evolutiva en la que se encuentren nuestros alumnos. Adicional a la etapa evolutiva en la que se encuentren, acordémonos que queremos enfatizar y poner los cimientos en nuestros alumnos de una vida afectiva saludable, una vida afectiva que responda a futuro a unas relaciones también saludables, unas relaciones afectivas con su entorno, y una vida saludable de convivencia que redunde, impacte positivamente en la sociedad. Todo esto implica educar a nuestros alumnos también en la libertad, que quieran, es descubrirles un panorama, y al descubrirles este panorama de que pueden mejorar, de que pueden cambiar modos de ser, modos de pensar, modos de actuar, estaremos ayudándolos también a descubrir un panorama muy, muy grande que les ayudará a afianzar su propia autoestima, su propia validación, y que no sea negativa, sino una autoestima equilibrada, fruto de un autoconcepto equilibrado también. De esta manera, en esta propuesta que comparto, desde una visión integral de la persona, estaremos poniendo los medios para educar la inteligencia, educar la voluntad y educar los afectos. Esto supone como beneficio un autoconocimiento, un autodominio, una sana autoestima y una autonomía. 4 autos que todo docente, al que todo docente debemos apuntar, y al que todo padre de familia estaría muy contento de ver a sus hijos desarrollando este autoconocimiento, autodominio, autoestima y autonomía. Esto se logra integrando una educación integradora de la inteligencia, la voluntad y los afectos. A modo de conclusión, quisiera proponer esta visión integradora de la persona, como dije al inicio, desde la visión de la educación personalizada y de la filosofía personalista, puesto que ambas disciplinas tienen como centro a la persona, y por lo tanto nos ayudarán a ver a la persona de una manera integral, en su totalidad, no viendo solo la inteligencia o tan solo la voluntad como si fueran parcelas aisladas, no, lo verán como un todo. Como a modo de una conclusión siguiente, es verdad que tanto la antropología filosófica desde la academia, ¿no?, y la educación personalizada desde la educación o la formación de pregrado de los docentes, si se articulan de modo armónico en la malla curricular de los docentes, pues nos encontraremos con una formación académica no solo técnica
propia de el ejercicio docente o de lo propio que corresponde al ejercicio docente, sino también tendremos una visión humanística que nos permitirá abordar este tema tan importante como es el de forjar ciudadanos más humanos, más empáticos. Y por lo tanto, si desde nuestra formación docente en pregrado ya contamos con una formación no solo académica, sino también humanística, veremos que esa integración de ambos ámbitos que son importantísimos en cualquier preparación de futuros profesionales redundará en un ejercicio docente desde esta perspectiva, ¿no? Luego también hace falta que los docentes desde los centros educativos también nos propongan y nos vayan capacitando en el uso, en el conocimiento y en el uso de herramientas, recursos propios de la educación de la afectividad, propios de la educación del ámbito emocional, porque redundará en este objetivo que es formar ciudadanos más humanos, más empáticos y que el día de mañana impacten positivamente en la sociedad. Por lo tanto, es de vital importancia que ya desde la formación de pregrado, como dije hace un momento, se tenga en cuenta dentro de la malla curricular de los docentes, de los futuros docentes, la formación afectiva. Qué importante, no tan solo cómo vamos a desarrollar una actividad en el aula, una actividad destinada al ámbito cognitivo, que nos den una preparación que vaya destinada también a la formación de la afectividad de nuestros alumnos, porque de ahí se desprende esa educación emocional, de ahí se desprende esta educación en la empatía, de ahí se desprende esa educación de ciudadanos más humanos. Y por último, si los docentes tenemos esta formación académica y humanística, y dentro de esa formación humanística un especial énfasis en la formación de la afectividad, estaremos en condiciones de formar alumnos que puedan aprender, reflexionar y vivir bien junto a las demás personas, es decir, que puedan convivir en paz, con solidaridad, empáticamente con los demás, y al mismo tiempo les podremos ayudar a construir un yo robusto, creativo y libre. Para terminar, quisiera cerrar con esta última diapositiva. Si queremos que cambie nuestra sociedad, si queremos que cambie el mundo, empecemos por centrarnos en las personas. Las personas, una a una, nuestros educandos, uno a uno, son los que van a cambiar la sociedad, son los que van a mejorar su entorno. Y por eso es que lo importante ahora es formar personas. Personas, como se titula la ponencia, con una gran empatía, personas cada vez más humanos, que sepan convivir, que sepan tolerar, que sepan acoger y sean cada vez más solidarios. Gracias. Quedo abierta a cualquier pregunta que quieran hacer. Lo pueden hacer en diferido, quizás a través del chat que tenemos a disposición, con todo gusto, y les agradezco por su escucha, y me hubiera gustado estar en presencial, de modo que
pudiéramos intercambiar, ¿no?, la riqueza de experiencias, la riqueza de conocimientos que todos ustedes podrían aportarme. Un saludo desde Perú. Gracias.